Buena tarde. El presente programa está patrocinado por el Museo Gota de Agua de la Universidad Autónoma Metropolitana y en esta ocasión nos ocuparemos de poner en perspectiva histórica breve para esta transmisión las posibilidades, opciones que tiene el recientemente anunciado Plan México, eh, que nuestra presidenta propone como una opción para enfrentar los nuevos retos derivados del renacimiento del proteccionismo, nacionalismo de Estados Unidos, que ha actuado de manera repentina, radical, para intentar reorientar el fenómeno de la globalización comercial a través de una política de aranceles severamente cuestionada por todo el mundo y cuyo propuesto en el corto y mediano plazo es que las plantas de producción norteamericanas regresen a territorio norteamericano. Bah, es obvio que esto retoma algunos de los antecedentes que hemos tenido de eh, modelos que se proponen crecer solo basados en el mercado interno, eh, de cuya dinámica esperan tener suficientes ingresos como para expandir su producción y eventualmente conquistar mercados internacionales en virtud de sus habilidades competitivas. En ese contexto es que las primeras reacciones de analistas importantes y de diversos partidos u orientaciones conceptuales, metodológicas, epistemológicas, ideológicas, han señalado las severísimas dificultades que tienen países latinoamericanos, o en general, si se quiere decir así, de capitalismo tardío, para intentar competir con los modelos nacionalistas de los países desarrollados, independientemente de lo que pudiera suceder en las relaciones comerciales de esos propios países desarrollados. Pero en relación a lo que los países eh, de capitalismo tardío o como el caso de México, las opciones que tenemos a la mano suelen ser bastante limitadas. Vale la pena pasar unos segundos la mirada en un par de artículos que aparecieron muy recientemente en la prensa nacional e internacional tratando este tema. Hay un primer artículo del doctor Emilio Pradilla, destacado urbanista, urbanólogo, que analiza datos comprimidos, pero muy certeros, tanto utilizados en estudios de instituciones como la CEPAL, cuanto más o menos conocidos por el medio académico. Escuchemos la lectura de esta Artículo sobre nota escrita por la el doctor innovación. Emilio Pradilla. El artículo se refiere Del a artículo de Emilio nuestra Pradilla. No capacidad. tenemos desarrollo tecnológico propio el Universal. En 2019, los países latinoamericanos invertían solo el 7 de abril de 2023. 0.56% del Producto Interno Bruto, PIB, en investigación y desarrollo, y más de, disminuyéndolo desde el 0.65% en 2013, mientras que en Estados Unidos, la Unión Europea y China se gastaban sumas superiores al 2% del PIB, llegando a más del 3% en Estados Unidos.
Brasil destinaba en 2019 el 1.16% del PIB, siendo el país que más invertía en I+D, llegando al 62% del gasto total regional en 2024. México solo destinó el 0.3% de su PIB a esta actividad, citado de Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, 2022. Innovación para el desarrollo, la clave para una reconstrucción transformadora en América Latina y el Caribe. El MIT publicó la Es, semana pasada un es interesantísimo decir, eh, la inversión que la política pública de nuestros países define como la capaz de dinamizar la investigación científica para el desarrollo, pues es muy limitada. Y dentro de las limitaciones latinoamericanas, la más pequeña de esas inversiones en relación al PIB, pues es México, ¿no? 0.3%, menos de un punto porcentual, mucho menos que Brasil, pero menos que otros países latinoamericanos, con los que se supone México es más apto para competir. Y sin embargo, su inversión en investigación para el desarrollo es cada vez más pequeña. Ni siquiera llegamos al 1%, digamos, en la última década o en los últimos 20 años, cosa que ha sido perfectamente estructural en nuestro país, cuando menos desde que adoptamos el modelo neoliberal, ¿no? Es un dato muy importante. Pradilla también hace referencia a que esta capacidad de inversión eh, se gasta o se usa, pues, en las instituciones de educación superior, particularmente las públicas. El dinero para la investigación realmente en México se gasta a través de las instituciones universitarias, que cualquiera que sea la tasa de eficiencia de esta investigación, cualquiera que sea la cantidad de patentes que generemos, pues las universidades están extremadamente alejadas, primero del sector productivo, pero también del sector gubernamental que podría aprovechar patentes, por ejemplo, para transportes de ferrocarriles, para infraestructura carretera, ¿no? Diseños, materiales, para construcción de vivienda, diseños, materiales, etcétera, o para cualquiera de las otras industrias que pudieran dinamizar el modelo de crecimiento mexicano hacia adentro. Bueno, pero apareció otra noticia en el New York Times, ¿no? Que también vale la pena considerar, ya no solo en la perspectiva de largo aliento histórica, artículos ¿no? sobre la Sino esto que ahora nos lee nuestro lector de pantalla sobre el tema, artículo publicado en el New York Times. El MIT publicó la semana pasada un interesantísimo artículo sobre la innovación. El campus de investigación y desarrollo Lianqiu Lake es básicamente la respuesta de Huawei al intento estadounidense de asfixiarla que comenzó en 2019 con la restricción de la exportación de tecnología estadounidense a Huawei, incluyendo semiconductores, por motivos de seguridad nacional. La prohibición representó enormes pérdidas para Huawei, pero con la ayuda del gobierno chino, la empresa se propuso innovar para no necesitar a Estados Unidos. Como informó el año pasado el periódico surcoreano Mail Business, eso es justamente lo que ha estado haciendo. Huawei sorprendió al mundo al presentar el año pasado la serie Mate 60, un teléfono inteligente equipado con semiconductores avanzados, a pesar de las sanciones estadounidenses. Acto seguido, Huawei lanzó el primer teléfono plegable triple del mundo y presentó su propio sistema operativo móvil, Augmented Harmony, para competir con los de Apple y Google. La empresa también se dedicó a crear tecnología de inteligencia artificial para todo desde vehículos eléctricos,
coches autónomos e incluso equipos mineros autónomos que pueden sustituir a los mineros humanos. Ejecutivos de Huawei dijeron que tan solo en 2024 la compañía instaló 100.000 cargadores rápidos en toda China para sus vehículos eléctricos. En contraste, en 2021 el Congreso estadounidense destinó $7.500 millones a una red de estaciones de carga. Pero en noviembre esta red apenas tenía 214 cargadores funcionando en 12 estados, en https://www. Esto es un ejemplo bárbaro de la capacidad que ya tiene China para acelerar el proceso de innovación tecnológica. Bueno, imaginémonos que México quisiera seguir un ejemplo dinámico como el chino para impulsar este programa que también anunció la Presidencia de la República de México de producir nuestro propio auto eléctrico, que no es solamente generar una patente nacional, como la patente de la vacuna patria, por ejemplo, sino decisiones de infraestructura como esta que ejemplifica al final China de instalar 100.000 estaciones de carga. Claro, ustedes podrán pensar, China es demasiado grande en comparación con, aún con Estados Unidos o con México. Bueno, Estados Unidos no ha podido instalar, digamos, 1.000 estaciones, no digamos 100.000, 1.000. Ha instalado 280 estaciones de carga. Esa es la diferencia de la velocidad con la que reacciona el sistema de innovación y puesta en práctica política pública de China. Nosotros tendríamos que empezar ya a diseñar los sistemas de estaciones de carga, que seguramente se van a llamar estaciones de carga bienestar. El punto es cuándo podríamos tener una suficiente cantidad para abastecer la demanda local prevista si es que funciona el programa de producir autos a 90.000 pesos eléctricos, ¿no? Retos muy significativos y frente a los cuales el ejemplo de una sola empresa, aunque sea Huawei, es muy ilustrativo, ¿no? Y recuerdan que la propia directora de esta empresa telefónica, que recibió muchas limitaciones, prohibiciones por parte del gobierno norteamericano, la propia directora fue detenida en Estados Unidos, ¿no? Ya no se trataba solo de una guerra comercial o de innovación, sino una guerra legal, donde la presidenta de una empresa fue convertida en delincuente por la persecución norteamericana. A pesar de esto, la reacción tecnológica de esta empresa ha sido muy acelerada para cubrir no solamente la construcción de celulares que venzan las limitaciones mundiales que le pusieron a la marca, modelos muy rápidos, de bajo costo, muy eficientes, con incorporación de inteligencia artificial, pero que rápidamente la investigación permitió que los avances en inteligencia artificial, en robótica, etcétera, ya puedan tener robots mineros que resuelvan una crisis prácticamente humanitaria en todo el mundo en la explotación minera, ¿no? La cantidad de mineros que mueren en las minas de carbón, en las de oro, plata, etcétera, en China, en México, en Chile, etcétera, es una cantidad enorme. Frente a cualquier accidente, es prácticamente imposible rescatar a los mineros, a no ser de esas campañas heroicas llevadas a Hollywood de los chilenos, de los mineros chilenos. Bueno, pero volviendo al tema de la innovación, ¿no? Los países de Asia habrán sido quienes descubrieron la manera de
venir de sitios muy atrasados de coloniaje, ¿no? Este, China fue colonia de Japón. Lo que se llama en las estadísticas internacionales la provincia de Taiwán, que es China, ¿no? China nacionalista, fue colonia de Japón. Corea del Sur fue colonia de Japón, ¿no? Y estas naciones, tras una guerra de descolonización y la combinación de una migración o inmigración o reinmigración eh, muy eficiente, han logrado superar las limitantes para su inserción en el mercado internacional como no lo hemos hecho en América Latina. Ellos, Taiwán, Corea del Sur, ¿no? Pero Japón, después de haber sido derrotada en la Segunda Guerra Mundial, y China continental, adoptaron una estrategia que para nosotros no era una estrategia de política pública desconocida. México también adoptó el modelo de crecimiento hacia adentro, justamente con la presidencia de Lázaro Cárdenas, a partir de la expropiación de una fuente de energía formidable como lo era la del petróleo, pero que se propuso contar con un sistema educativo innovador, hecho paso a paso en México, el Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Una protección de los capitales nacionales, fomento al crédito, a la infraestructura, hecha a cargo del Estado, de modo que contáramos con un modelo de crecimiento hacia adentro basado en algo muy célebre, la sustitución de importación. La diferencia entre nuestro país, varios países de América Latina y el caso de los países asiáticos, es que nosotros partimos como en el fútbol, ¿no? Primero de fortalecer nuestra defensa y luego ver cómo nos íbamos al ataque. Los asiáticos pensaron primero en ver cómo se iban al ataque y luego cómo defenderse, ¿no? Digamos, prefirieron la estrategia del fajador, del golpeador, de darse a golpes, competir round a round, al tú por tú con los países desarrollados. Eso vamos a examinar muy rápidamente. Mientras que en nuestro país pensamos en asegurar la soberanía alimenticia, ¿no? Eh, sin saber o sin saber sabiéndolo, que teníamos que competir con la capacidad productiva de las tierras, fíjense ustedes, de las tierras, ¿eh? De la renta diferencial, diría Marx, de los granos norteamericanos, regados por formidables ríos, ¿no? En abundancia de agua. Mientras México tuvo que lanzarse a la tarea de construir distritos de riego, ¿no? En Sonora, Chihuahua, Ciudad Mante, Aguascalientes, para que con esos distritos de riego, no con cuerpos de agua del volumen del río Colorado o del Mississippi, se tratara de competir con esas condiciones naturales de esos países, ¿no? Y la organización, protegida por infraestructura rural, servicios financieros, pan rural, que nunca pudieron competir eh, con los sistemas de subsidios norteamericanos para los granos, pero lo mismo para la leche, mucho menos con los sistemas europeos o canadienses. Invertimos una gran cantidad de esfuerzo en esta tarea bajo la etiqueta de la política sustitución de importaciones. Bueno, lo que hizo Asia fue una política de sustitución de importaciones, pero atinándole a otro blanco, ¿no? Al blanco de sustitución de importaciones de alta tecnología. Vamos a ver un cuadro que nos muestra un artículo célebre de una extraordinaria economista eh, cuyo enfoque se conoció como el del Estado desarrollista, o sea, el Estado que promueve el desarrollo,
que ella y su equipo siempre supuso que era posible, ¿no? Que no, que no siempre el Estado iba a fracasar, ¿no? Y que podía triunfar, como el caso de estos países asiáticos, simplemente eligiendo de manera precisa qué es lo que va a sustituir. Por eso el artículo de Alice Amsden que publicó la Comisión Económica para América Latina, cuando ya era la directora del CEPAL, nuestra actual secretaria de eh, Ecología, de Medio Ambiente y Ecología, la doctora Alicia Bárcenas, la revista La CEPAL publicó este artículo, Prebisch, Raúl Prebisch, aquel que promovió pues la sustitución de importaciones en América Latina, en la India, en Asia. Tenía razón, solo que con un matiz, dice este artículo, ¿no? Prebisch renace en Asia porque la sustitución de importaciones se concentró en los productos de alta tecnología. Y entonces esta tabla, que simplemente dice dónde se mueve, se concentra el capital de la innovación o el capital también de riesgo, vemos que el capital en los países asiáticos se concentró en las industrias de alta tecnología, ¿no? Y si vamos pasando la mirada rápidamente por los países que contiene este cuadro, podremos tener la misma conclusión que nos indicaba Pradilla para la tasa de inversión en investigación y desarrollo, ¿no? Donde los países asiáticos aventajan enormemente la eh, inversión en la industria de alta tecnología eh, que aquella que hacen los países latinoamericanos. En la década de los ochentas, y una tendencia que se va a reforzar en los noventas, con mucha mayor razón en la actualidad, como indicaba Pradilla, Emilio Pradilla. En la actualidad, la distancia ya es inalcanzable entre nuestros países y los países del sudeste asiático, comparando esta cantidad de gasto, ¿no? Eh, como proporción del PIB para la investigación o en las industrias de alta tecnología, es decir, en la alta tecnología, ¿no? Vamos a citar algunos ejemplos que nos proporciona Lee Samden en este artículo que les recomiendo ampliamente revisar con cuidado y desprejuiciadamente, ¿no? Porque son datos, ¿eh? Eh, Porque la autora de este trabajo, de un artículo de hace más de 20 años, nos resalta el que hay casos analizables de alto valor ejemplar para una toma de decisiones que nos permitan, en coyunturas como las que vivimos, tratar de sacar el máximo provecho, estar al nivel de competencia con los países más desarrollados, pero incluso superarlos. Primer caso, una empresa en Taiwán en donde había ciertos antecedentes, como los hay aquí en Guadalajara, en Aguascalientes, en la Ciudad de México, ¿no? De empresas de alta tecnología, ¿no? Pero que frente a una perspectiva de agotamiento de las altas tasas de retorno de capital de las empresas japonesas y coreanas, ¿no? En la impresión de CDs, en la producción de CD-ROOMs, o sea, lectores de CDs, y la invención de los DVDs, ya no les ofrecía los márgenes de ganancia a las empresas japonesas eh, para mantenerse en ese sector, ¿no? Fíjense ustedes, recordarán muy fácilmente
que cuando usábamos las cintas de los videocassettes para grabar y reproducir películas, prácticamente encontramos solo cuatro marcas en el mundo que quizá cambiando nombre del producto, pero siendo solo cuatro grandes empresas transnacionales japonesas: Hitachi, Sony, Panasonic, eh, eran las que tenían el monopolio de la producción de estos medios de grabación. El presidente de Sony, un egresado de la Facultad de Música de Japón, pensó que era más práctico grabar en un disco con la tecnología láser e inventó el CD-ROM. Él, inspirado en la posibilidad de que podía escuchar más finamente las sinfonías y las obras de ópera clásica. Se inventó el CD en Japón. Eh, Construyeron lo necesario para echar adelante esa producción. Y bueno, ya saben ustedes que no hay hogar en el mundo que no tenga un CD-ROOM, particularmente de esos originales primarios de origen japonés. Pues los japoneses vieron que efectivamente era una producción de altísima demanda en todo el mundo, por eso no hay ser humano que no tenga un CD en su casa. Eh, pero, como sucede en las industrias de alta tecnología, la competencia mundial hace que la innovación, el motor el pistón, digamos, de este motor del crecimiento de la industria de alta tecnología, se revoluciona muy rápidamente y entonces esa competencia hace que en poco tiempo las tasas de ganancia tan atractivas pues caigan. Y lo que hicieron empresas como las japonesas fue, evaluando que ya estaban en el pico de la innovación, se movieran con esas innovaciones y adecuaciones de esas innovaciones a otros segmentos de las industrias, ¿no? La biotecnología, las computadoras, y dejaran o estuvieran dispuestas a dejar eh, la producción física de los CDs. Y entonces, compañías que maquilaban estos trabajos en Taiwán encontraron posible lanzarse a ocupar ese nicho y tratar de eh, evolucionar rápidamente para, si no recuperar las altas tasas de ganancia, cuando menos mantenerse con bastantes buenas tasas de ganancia. Y aprovecharon un caso muy interesante, ¿no? Un alto ejecutivo de Texas Instrument eh, estuvo dispuesto a repatriarse. Él trabajaba en Estados Unidos y estuvo dispuesto a repatriarse hacia Taiwán. Pues un directivo de alto nivel de calificación, de nacionalidad china, dispuesto a regresar a su patria para dinamizar la investigación relacionada con este tema. Entonces, en muy poco tiempo, y fíjense ustedes, con una inversión de 10 millones de dólares, pero con una organización de tecnología, vamos a decir, la versión taiwanesa del CONACYT, pero organizada muy eficientemente, definieron el programa de construcción de empresas, primero poquitas, dos, tres, que al final de la década de los noventas ya podían aspirar a ser las empresas que armaban el 90% de los lectores de CD-ROOMs y los propios CD-ROOMs. Eso le permitió, pues obviamente, diversificar, mover horizontalmente su investigación para colonizar otros aspectos de alta tecnología, eh, no tan competidos en el mundo. Entonces, primer caso ejemplar, en organización, en eficiencia gubernamental, en una bolsa de promoción directa
a las empresas que empezaron siendo públicas, eh, en Taiwán, un volumen eh, pequeño, claro, de los 80, $10 millones de los 80 pues, son a lo mejor 100 millones de ahora, pero sigue siendo un capital bastante manejable. En otra ocasión podremos hacer la comparación a precios constantes. Pero hubo otro aspecto del cual también Taiwán se benefició, y es esa revolución que operó en las pantallas planas, ¿no? De los televisores. Japón lideraba, probablemente siga entre los dos o tres mejores innovadores en términos de pantallas, no solo para computadoras o televisiones, sino para celulares, para aparatos médicos que requieren una gran precisión visual. eh, entonces Toshiba, junto con IBM, Japón, tenían un convenio de trabajo sobre innovación en pantallas, aparte de los convenios que tenían sobre innovación en computadoras. Uno de los secretos de Japón, es el acuerdo con las grandes transnacionales, Toshiba con IBM, ¿no? O con la industria nuclear de Estados Unidos. Eh, pero en este caso de las pantallas, Japón tenía la mejor tecnología en pantallas y se fueron moviendo hacia los nuevos medios digitales de construcción de pantallas. Pero también evaluaron que ya no iban a poder mantenerse tanto tiempo en la punta de la venta mundial de pantallas y consiguieron un acuerdo junto con Samsung de Corea, ¿no? Y el LG de Corea, ¿no? LG por eso heredó mucho de la IBM, ¿no? Y se dieron, ¿no? Para poder transferir el estado de la tecnología que estaba Japón a estas nuevas empresas fomentadas y apoyadas por el gobierno. Y entonces surgieron rápidamente, ¿no? Sistemas empresariales apoyados por el gobierno en Taiwán y Corea del Sur, con un decidido apoyo no solamente en los investigadores contratados por sus institutos de investigación oficiales, sino una política universitaria que abriera carreras con suficiente oferta de egresados altamente calificados para alimentar el crecimiento de estas industrias, ¿no? Que pasaron de cuatro o seis empresas a un centenar de empresas muy rápidamente, pues con altísimos niveles de eficiencia, ¿no? Que se registraba en uno de los indicadores más sencillos de la innovación tecnológica, ¿no? La incidencia de menos errores en el armado de los circuitos, en la innovación de los transistores, ¿no? De modo que su ventaja competitiva estuviera basada prácticamente en la perfección. Y consiguieron colonizar el mercado mundial con la oferta de sus pantallas de altísima calidad, ¿no? Y bajos precios. Tercer ejemplo, en medio de este crecimiento auspiciado por el gobierno, pues apareció la posibilidad de concentrarse en hacer crecer la industria de los microcircuitos, ¿no? Historia paralela a toda esta, a los ejemplos que da Lee Samden y a la historia de los semiconductores, ¿no? Solamente con la decisión de que algo que ya se hacía mucho en las universidades de Taiwán y de Corea del Sur, que era el diseño de los microcircuitos, agregándole la posibilidad de tener plantas de fundición en Taiwán,
Es decir, no tener una cadena de innovación disgregada en el mundo, ¿no? Sino concentrada en el mismo territorio, les dio inmediatamente la ventaja a las empresas taiwanesas de tener el producto 20 días antes de lo que lo podían tener si se abastecían de proveedores externos a la isla de Taiwán. Entonces, el fomento gubernamental fue sobre las empresas fundidoras de los microcircuitos. Y luego otro componente importante que era el encapsulamiento, ¿no? De los circuitos. Y entonces, el conjunto de las partes que antes estaban en manos de proveedores disgregados, se concentró territorialmente en Taiwán. Para los que estén pensando en el Plan México, claro que el que se concentren aquí proveedores que ahorita están en China y que vengan aquí, por ejemplo, para fortalecer la industria de los semiconductores, ya nos da una ventaja en tiempo bárbara. Pero si a eso agregamos la experiencia de Taiwán, de Corea del Sur, pero también la de Japón y China continental, ¿no? La oferta de enormes masas de egresados universitarios de altísima formación, digamos, teórica o académica, pero con grandes habilidades prácticas para estas empresas, la posibilidad de que estas empresas triunfen en la competencia internacional bajo cualquier condición es muy elevada. Y entonces, el ejemplo de los microcircuitos, ya ustedes conocen su destino, su logro, ya a principios de este siglo, ya hace 20 años, lideraron la industria de los microcircuitos, lideran ya la construcción de medios digitales de almacenamiento, ya no solo los CD-ROMs que van de salida, ¿no? Sino los discos externos de alta velocidad, los discos sólidos, y las memorias USB, que cuando hace 20 años o 30 años empezamos a usar memorias externas de computadora, usamos los disquetes que nos grababan 100K o 250K con discos duros de 20 megas. Ahora tenemos discos duros de 1, 4, 10, 20 terabytes. Pues ya tenemos USB de 1 o 2 terabytes, ¿no? Producidos en el contexto de este dinamismo de la innovación tecnológica de China, que ya no solo produce muchos productos a costos bajos y que cada rato se descomponen, ya es capaz de producir productos de alta tecnología a precios bajos y con bajas tasas de ineficiencia, de errores o de composturas. Esto fue un proceso que tardó prácticamente una década, a veces desde el principio de los 80s, con los CD-ROOMs, en otras ocasiones ya en los 90s, francamente, con las pantallas y con los microcircuitos, ¿no? Y con la experiencia de utilizar chinos taiwaneses, ¿no? Que trabajaron como migrantes, pero que por su capacidad educativa ascendieron rápidamente a las empresas donde entraron. Texas Instrument es un ejemplo bárbaro, ¿no? Era el segundo de a bordo, ¿no? Pero prefirió culturalmente regresarse a su país. Y uno se puede preguntar, ¿cuántos mexicanos habrá como CEOs de las empresas de alta tecnología en Estados Unidos, en China, en Japón, en Corea del Sur, en Taiwán? Yo estoy seguro, por la experiencia que tenemos al estudiar y conocer estos países, que nuestras autoridades tienen un bajo nivel de registro
de nuestros profesionales de alta tecnología que estén en empresas de alta tecnología, ¿no? Creo que la Nissan tiene como uno de sus altos ejecutivos un mexicano, ¿no? Si nos propusiéramos efectivamente generar una industria automotriz mexicana competitiva, ¿no? Pues yo creo que a los primeros que hay que identificar y reclutar y convencer de que regresen es a los mexicanos que están en el sector. No solo en nuestro país, se los ganan por ahí regados en el mundo, particularmente en el mundo de la alta competencia. Este es un gran ejemplo. Pero por el momento, infortunadamente, no aparecen en los planes del Plan México. Necesitamos una organización que transfiera la tecnología de manera muy eficiente. No es tanto el dinero que hay que invertir, pero hay que definir, ¿no?, sin barreras el monto de capital que el Estado tiene que poner ahí. Un Estado como el mexicano debería contar con capital suficiente para hacerlo, pero hay que hacerlo. No solo diseñar un programa de política pública, sino diseñar los instrumentos, los medios y sobre todo hacer el seguimiento para que dentro de 3 meses sepamos cómo va la cosa. Dentro de 6, cómo va. Dentro de un año, cuánto hemos avanzado. No es posible esperar que los proyectos triunfen por su buena inspiración, como en el caso de Dos Bocas o el Tren Maya. Cualquier modificación en los ejecutivos, que suele ser común en México, pues puede dar muy fácilmente al traste con el objetivo final, que es tener una empresa de alta competitividad en el mundo internacional o en el mundo abierto y mucho más en el mundo encerrado en sus estrategias locales de desarrollo. Brasil ha tenido un gran éxito, en parte porque su decisión ha sido aumentar el gasto en este rubro. Y ellos ya cuentan con tecnología brasileña para la exploración y explotación de petróleo en aguas profundas. Nosotros dependemos todavía de lo que digan los inversores que compraron acciones para explotar aguas profundas. No se puede adivinar, esperar, intuir un programa que dentro del proyecto de mejor ampliación, eficiencia de la producción energética en México, se haga desde Pemex o desde la Comisión Federal de Electricidad para incrementar en el corto, mediano y largo plazo, con altas tasas de eficiencia e innovación, mayor cantidad de energía eléctrica. La tecnología existe en el mundo. Hallar programas de cooperación como lo hicieron los taiwaneses, los chinos continentales y algunos otros ejemplos como la India o Vietnam o Tailandia. Es posible conseguir programas de cooperación científica, pero tenemos que transmitirle a nuestras autoridades institucionales, a nuestros directores, rectores, que hay que buscar decididamente esos programas de cooperación y transferencia tecnológica, porque habilidad intelectual en nuestro grupo de investigadores mexicanos sí tenemos, pero no es suficiente. Si no concurren a esta tarea las empresas locales, las instituciones gubernamentales locales y desde luego, como elemento indispensable, pues las universidades. Cierro este comentario del día de hoy con ese dato que da el doctor Pradilla. El gasto público en investigación ocurre en las universidades, pero de manera insuficiente, y lo peor de todo esto, con universidades perfectamente alejadas de las estructuras de decisión de política pública y de las decisiones de inversión de los capitales locales. Slim y de ahí para abajo. No es
fácil el futuro inmediato, pero no estamos tan alejados en términos de los recursos que tenemos en nuestros países. Lo que nos falta es voluntad de todas estas partes para que nos sentemos a diseñar no solo el objetivo general de producir autos eléctricos o más electricidad, sino la definición de los medios, de cómo se implementan, de cómo se da seguimiento a esta política pública para que no se suden los recursos en los miles de agujeros que tiene este barril, que es la riqueza nacional. Espero sus comentarios, colegas. Espero que sirva este recordatorio y que esto nos permita conectar nuestras mentes con el proceso decisional mayor, que aunque está muy alejado, tampoco es imposible llegar a él, a la presidencia de la República. Saludos cordiales y por favor participen, comenten, envíen a sus conocidos, alumnos, compañeros, compañeras, eh, esta transmisión realizada, como les he dicho, gracias al patrocinio del Museo Gota de Agua de la espléndida Universidad Autónoma Metropolitana. Hasta la próxima transmisión.